En este nuevo video les voy a presentar cómo solucionar un ejercicio utilizando el equivalente de Thevenin, que es el objetivo de este caso. Se debe encontrar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Recuerden que el equivalente de Thevenin corresponde a una fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente para simplificar toda esta red resistiva. Ahora bien, la primera parte para solucionar el ejercicio es encontrar el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B. Para esto, ¿qué se puede realizar? Entonces, basado en las leyes de Kirchhoff, en la ley de tensiones de Kirchhoff y en la ley de corrientes de Kirchhoff, hay que tomar una decisión respecto de cuál método usar. Por ejemplo, si usamos la ley de tensiones de Kirchhoff, vemos que acá hay una malla, acá hay otra malla y acá hay otra malla, por lo que nos salen tres ecuaciones. Teniendo en cuenta que acá hay una fuente de corriente independiente que nos suministra una restricción para tener una supermalla, porque una supermalla se presenta cuando tengo una fuente de corriente entre dos mallas. ¿Cuál es la alternativa que se decidió para este video? Pues utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuál es la justificación? Tenemos aquí un nodo en el que confluyen cuatro ramas, que nos va a permitir analizar mucho más fácil y con menos ecuaciones el circuito, que también se quiere optimizar el número de ecuaciones a la hora de resolver el ejercicio. Entonces, en este mismo sentido se deben de tener en cuenta varios procedimientos de solución, que además se los voy a mencionar todos porque en varios ejercicios que he presentado en el canal hay personas que entienden un método u otro. Yo conozco tres formas de solución que se las voy a presentar. Hay que tener claro que lo único que hay que cumplir a la hora de analizar un circuito por medio de las leyes de Kirchhoff es tener presente qué significa esa ley. Por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff lo único que nos dice es que la sumatoria de corrientes en un nodo, que en este caso es el nodo 1 que llamé aquí, tienen que ser iguales a 0. ¿Por qué digo que hay varias formas de solucionar? Porque me he encontrado con gente que me dice, no, es que a mí me enseñaron que las corrientes que entran en un nodo se colocan positivas y las corrientes que salen son negativas, como yo lo tengo analizado aquí. ¿Cuál otra forma existe? Que las corrientes que entran sean negativas y las corrientes que salen sean positivas, que es lo mismo que yo tengo en esta ecuación, solo que ¿qué habría que hacer? Multiplicar por menos 1 y tendría exactamente lo mismo. Y la tercera forma es hacer una igualación. ¿Una igualación de qué? Decir que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Y en ese mismo sentido tendríamos la misma ecuación que ustedes ven ahí. Ahora bien, lo que sigue es entonces poder determinar cómo solucionar el sistema de ecuaciones lineales. En este caso tenemos una ecuación con dos incógnitas. En ese mismo sentido nos hace falta otra ecuación que es la que ustedes ven aquí. Debemos encontrar el valor de Ix, que no es más que la corriente que atraviesa el resistor de 5 ohmios. Que esto se establece como por medio de la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia de potencial sobre la resistencia es igual a la corriente. En este caso 40 menos el voltaje de este nodo que lo llamamos V1 sobre 5 me dará igual a Ix. ¿Qué pasa? Luego de sacar esta ecuación ya voy a tener dos ecuaciones y tres incógnitas. Para encontrar solución del sistema necesitamos otra ecuación, que es la última que ustedes ven aquí, la cual es la caída de potencial en el resistor de 1 ohmio, de este de acá. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que el voltaje entre los puntos A y B, que es el mismo voltaje del nodo 1, que es el mismo voltaje de Thevenin, es igual a la corriente 1 por el resistor 1, dándonos como resultado que el voltaje 1 es igual a la corriente 1. Una vez que tenemos ya el sistema de ecuaciones lineales, como lo vemos aquí, tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces procedemos a solucionar. ¿Qué es lo primero que se puede notar aquí? Que yo con las ecuaciones 2 y 3
las puedo reemplazar y llevarlas a la ecuación 1 para tener todo en términos de V1 o el voltaje de Thevenin que lo habíamos establecido en la diapositiva anterior. Entonces, si yo reemplazo Ix y reemplazo I1, que es igual a V1, en la ecuación 1 nos queda esta ecuación, que es la ecuación 1.1. Ya lo que sigue es reemplazar y encontrar el voltaje de Thevenin, que nos resulta en 20 voltios, que es el voltaje de circuito abierto entre los terminales. En esta última parte vamos a analizar la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, partiendo del circuito original, que es el que tenemos aquí, llegamos a analizar la resistencia de Thevenin considerando el voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Es de recordar que hay muchas formas de hacer el análisis de la resistencia equivalente. Por ejemplo, utilizando una fuente de prueba entre los terminales A y B, pero en este caso vamos a analizar la corriente de cortocircuito y les voy a mostrar una particularidad. Para hallar la corriente de cortocircuito hay que conectar los terminales A y B para que quede como ustedes lo ven acá. Están cortocircuitados, lo que también nos permite simplificar a eliminar la resistencia que quedaría en paralelo, ya que esa resistencia que está en paralelo no circula corriente debido a que el cortocircuito tiene menor resistencia que un ohmio que vemos aquí. El cortocircuito tendría resistencia 0 y por el divisor de corriente que se establecería entre el cortocircuito y esta resistencia no estaría pasando, la resistencia que iría ubicada en este punto, no estaría pasando corriente por ella, así que se tiene que despreciar. Una vez que se hace esto, entonces procedemos a mirar el análisis. Entonces en este punto la corriente de cortocircuito o esta corriente que vemos aquí en el lado derecho será igual a ¿qué? A la corriente que entre en este nodo, o mejor dicho, las corrientes que hay en este nodo deben cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Quiere decir que la sumatoria de todas las corrientes tienen que ser iguales a 0. Por ende, la corriente que se suministre por la fuente dependiente 2ix, la corriente que circule por el resistor de 5 ohmios y la corriente que circule por la fuente independiente de 8 amperios tiene que ser igual a esa corriente de cortocircuito. Así las cosas, pues el análisis resta a que esa corriente de cortocircuito es igual a 3ix más 8 amperios, teniendo en cuenta que ix es ¿qué? 40 menos 0, porque es de recordar que este nodo ya como está cortocircuitado está conectado a tierra, que es esta de acá. Esta es la tierra, y como hay una conexión directa a tierra sería 40 menos 0 sobre 5 ohmios, y eso nos da 8 amperios. O sea que acá podemos determinar fácilmente que la corriente Ix vale 8 amperios. Y por último, entonces, podemos concluir, después de reemplazar esta ecuación 2, o estos 8 amperios que vale Ix, reemplazándolo en la ecuación 1, en esta de acá, pues nos queda que la corriente de cortocircuito tiene un valor de 32 amperios, y si hacemos el cociente entre el voltaje de Thevenin y la corriente de cortocircuito nos da que la resistencia equivalente es de 0.625 ohmios o 625 miliohmios.